may ask me how. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy comenzaré una serie que quiero titular Vidas transformadas. Vidas transformadas. Y de entradita quiero que asimilemos correctamente lo siguiente. Correctamente debe ser asimilado, pero también comprendido y disfrutado. La Biblia en su revelación, y principalmente a la luz del Nuevo Testamento y el Evangelio de Jesucristo el Señor, nos muestra que Dios quiere siempre, para beneficio del hombre, transformar la vida. La revelación del Evangelio es en sí transformación de vidas. Es decir, que nuestro Dios, a través de la obra de su Hijo en la cruz, tenía el sublime propósito de transformar las vidas de los seres humanos. Y qué maravillosa realidad es esta de el asunto de las vidas transformadas. Cuando no había esperanza, cuando se transitaba por un camino directo a la condenación, cuando había padecimientos, sufrimientos, necesidades y angustias en los días de la carne, se evidenciaba también un tétrico destino final en la condenación eterna. Sin embargo, se ve la sublime grandeza de Dios en plenitud total por el hecho bendito de Él enviar a su propio Hijo en propiciación, tomando lo nuestro, los pecados, las angustias, la muerte, la condenación, y cargándola en sí mismo sobre la cruz, para ahora ser una esperanza viva sobre individuos que por la fe se rinden a Él y reciben transformación. Aquel que ha recibido transformación de vidas nunca más será el mismo. Nunca más será la misma. No solo hay un cambio de estado y de posición. No solo pasamos de muerte a vida, cambio de estado. No solo pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, cambio de posición, sino que también somos regenerados. En Tito 3:5 se habla de la regeneración. Pablo en 2 Corintios 5:17 le llama el estado de nueva criatura. Y Cristo, interpelando a Nicodemo en San Juan capítulo 3, le llama el nuevo nacimiento. Y esa es la evidencia contundente que hubo un cambio de estado, un cambio de posición, y comienza una transformación incluso de la naturaleza pecaminosa humana, que va adquiriendo una porción de la naturaleza divina para facultar aquella transformación radical desde lo más profundo del ser. Porque esto es por gracia de Dios en la obra de Cristo y sustentada en el accionar del Espíritu Santo. Obviamente la palabra de Dios cumple un papel protagónico, un rol primordial. Y en este matrimonio indivorciable entre el Espíritu y la palabra, el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, va a producir fe en el corazón del individuo para que se rinda y acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador, a fin de que realmente esté este cambio absoluto, esta transformación completa. Ahora, esto evidentemente no lo vamos a ver en plenitud en el Antiguo Testamento, pero la evidencia de cambios de nombre,
de cambios de rumbo, de cambio de destino y de historia, es la evidencia más contundente de que esto Dios lo haría de una forma extraordinaria, pero ya en el tiempo de la venida de su Hijo. Entonces mi meta en estos días es, por medio de personajes bíblicos, personas reales en tiempo real, que vivieron esta transformación, poder observarla por Biblia, disfrutarla en esencia, porque también hemos sido alcanzados y transformados, y poder ser los portavoces de esta verdad inigualable, verdad gloriosa de vidas transformadas. Vámonos a observar qué pasó con Abraham. ¿Qué pasó con este hombre? El relato bíblico ya a partir de Génesis 12 nos muestra este primer caso que quiero que observemos. El libro de Génesis en sus 50 capítulos lo podemos dividir en dos grandes secciones. Desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11 podemos hablar de la revelación de Dios general respecto de la creación y el mundo en sí. Entonces, del capítulo 1 al 11 nos va a hablar de la historia general de la creación y del hombre, los orígenes. Pero del capítulo 12 al capítulo 50 nos va a hablar de la historia de Israel en particular. ¿Por qué era tan importante que tantos capítulos en el libro del semillero, como es el Génesis, nos muestre el momento que Dios va a escoger un hombre, le va a transformar, le va a cambiar el rumbo y el giro de su vida, para así formar un pueblo especial, un pueblo escogido de entre los pueblos, un pueblo que no era pueblo y pasa a ser pueblo, una nación compleja, un pueblo insignificante, que pasa a ser un punto casi microscópico frente a las grandes naciones del mundo. Sin embargo, a través de la elección de este hombre, a través de Dios poner los ojos en este varón, vamos a ver que Dios se va a formar un pueblo para que su Hijo, el Verbo eterno, pudiese encarnar, pudiese tomar humanidad, y a través de los descendientes de un hombre que por fe creyó y fue transformado, Dios se forma un pueblo, y a través de ese pueblo y su descendencia, en su momento, el Hijo de Dios, el Verbo que toma humanidad, pudiese entrar a nuestra dimensión humana. En Génesis 12 vemos que ya Dios desde antes había estado llamando a Abraham, y lo llama desde el corazón de la idolatría. Abraham representa la historia de muchos, pero también muestra la transformación de pocos. Pues bien dice la Biblia que son muchos los llamados y pocos los escogidos. La Biblia también dice que hay un camino ancho, de puerta muy ancha, y muchos son los que transitan por él. En la contraparte dice que hay un camino angosto, de puerta angosta, y pocos son los que transitan por él. Estaba llamando desde temprano a Abraham, de Ur de los Caldeos, del corazón de la idolatría, del corazón del paganismo, desde las tierras de la perversión, desde las tierras de la corrupción, desde las tierras donde realmente el hombre camina sin rumbo, sin dirección, donde puedes ser tú intelectual, puedes ser sabio en tu propio pensamiento, puedes tener los grandes títulos que el mundo te otorgue, puedes tener fama, riqueza, dinero, puedes ser el hombre del momento, el hombre popular, puedes tener todos los logros humanos que te imagines y que puedas adquirir. No obstante, tu vida en miseria va rumbo a un destino fatal y eterno, que es la condenación. Desde esas tierras Dios llama a este hombre y le dice que le iba a cambiar el rumbo y la historia de su vida. Aquí no es solo que Dios cambie un destino o un rumbo, sino que Dios cambia en esencia toda una historia y comienza a escribir páginas nuevas en el corazón humano. Las vidas transformadas son un libro en blanco
que Dios va escribiendo en el día a día a través de su relación por medio del Espíritu Santo con los individuos que han sido alcanzados esta gracia transformadora. Abraham, sin H, era el padre enaltecido, era aquel que camina con el corazón en orgullo. Esto de ser un padre enaltecido es aquel que tiene un concepto errado de Dios y llega a ser su propio Dios con minúscula en esencia. Pero Dios lo llama, Dios lo alcanza, Dios le promete, Dios lo comisiona y sustancialmente Dios lo transforma. Le dice: ya no será más tu nombre Abraham, sino que yo haré algo extraordinario contigo. Y es aquí donde quiero que me acompañe. Vamos a la Biblia. Acompáñeme a Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Y vamos a ir al versículo 5. Génesis 17, versículo 5, y así dice la palabra del Señor. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Pasa a ser del padre enaltecido al padre de multitudes. Qué increíble que una letra que en gramática y ortografía se considera muda nos diga mucho. ¿Ah? Una letra insignificante pasa a cobrar una preponderancia completa. Si tuviese que titular el mensaje de la meditación de hoy, le titularía de la siguiente manera: con poco Dios dice y hace mucho. Con poco Dios dice y hace mucho. Muchas veces pensamos que Dios va a llamar a gente elocuente, gente preparada, gente de realeza, de alcurnia, gente ABC1, gente de bien, como se dice por ahí en algunos círculos. Y hasta uno mismo se ve tan insignificante, tan desvalido en algunos aspectos, y perdóneme la expresión, pero es válida, y a veces hasta tan miserable que no nos sentimos merecedores o siquiera seres considerables para Dios en muchos aspectos. Por un lado hay a veces quienes tienen una falsa humildad. Por otro lado hay otros que realmente se sienten tan indignos que no se consideran merecedores de nada, menos de ser mirados siquiera por Dios. Hay extremos. Acá, con un cambio de nombre, se evidencia una transformación de vida. Y en esta promesa que ya había sido dada en el llamamiento, conforme la fe y la obediencia de este hombre en amor, recíproco hacia un Dios de amor en esencia, ahora Dios hace un pacto y establece una señal a través de este hombre para que fuese la señal en su pueblo, la señal de la circuncisión, el corte del prepucio del pene en el nacido a los 8 días, simbolizando la relación de pacto entre un Dios santo y un pueblo que debía santificarse, andando en pureza, en limpieza y a corazón abierto delante de Dios. Quizás te dirá, pero qué señal más rara, y no es tan difícil de entender, porque la idea de el miembro viril masculino tiene la connotación de la vida.
lo que procrea. En esencia es el varón el que engendra y la mujer la receptora, que es preñada. Varón y hembra los creó. Entonces, poniendo una señal tan evidente en una zona tan compleja, Dios está dando a entrever que lo que Él establece en este pacto es vidas rendidas, propósitos rendidos, transformación de vidas. Vidas que ahora caminarán descubiertos, a corazón abierto, con transparencia, con limpieza, con pureza. Esa es la idea de esta señal, y que quedó establecida para un pueblo que tenía que marcar diferencia y ser un pueblo diferente, porque no era menor que de ese pueblo vendría el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Abraham ya era un hombre de 75 años cuando es llamado, y cuando se le promete un hijo a través de una mujer estéril, se le promete un hijo. Donde lo humanamente pensable se hacía imposible. Pero bien dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible, porque es el Dios del todopoder. Y le ha dado la promesa y le dice que serás padre, y a través de este hijo serás padre de muchedumbres. Y esa promesa se concreta prácticamente a los 100 años de la vida de Abraham. Y su esposa con 90 años, mujer fuera del tiempo de la fertilidad, de las costumbres de las mujeres, y más encima, sobre todo, estéril. Dios permitió esto y dejó evidencia gráfica, tangible, de que era Él y solo Él el que lo haría. Y en la promesa le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham, mira, pon atención y mira. La arena junto al mar. Mira la arena de la playa. Si puedes contar esa arena, así será tu descendencia, que saldrá de tus lomos. Pero aquí se ve la fe de este hombre, porque cualquiera en su posición habría dudado como mínimo, y la característica más grotesca del ser humano, se habría burlado por aquella expresión tan rotunda de Dios en esta promesa maravillosa. Mas sin embargo dice la Biblia que este hombre creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2 versículo 23. Creyó en todo ámbito de la palabra, porque cuando ya estaba el hijo y Dios se lo pide para ser sacrificado, no se lo negó. Y a través de eso Dios estaba dando evidencia de lo que Él haría como padre, entregando a su hijo por todo el género humano, para beneficio y salvación y transformación de vidas. Y efectivamente, Abraham, desde la tierra, con el ejemplo de la arena de la playa, es el padre de una nación pequeña pero poderosa en Dios, diferente, donde Dios se ha glorificado, el pueblo de Israel. Pero en la comparación de las estrellas del cielo, ahí también aparece Abraham como el padre de la iglesia, porque también son hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo, no solo los de la circuncisión, no solo los que están bajo este pacto con señal en la carne, sino los que también han abierto su corazón cuando Dios le ha transformado las vidas, para que sean hijos de Abraham por la fe. Y esta gran promesa de sentido doble se concreta de una manera extraordinaria, conforme a la palabra dicha por un Dios fiel que no tarda en cumplir sus promesas. Pero le cambia su nombre, evidencia de transformación de vida. Con una letrita muda, con una letrita insignificante,
Dios evidencia que este hombre nunca más sería el mismo. Ya no serás el padre enaltecido, Abraham. Ahora serás el padre de muchedumbres, Abraham. ¿Quieres hijo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué necesitas? Necesitas la H. Hijo, herencia. Aleluya. Te lo otorgo. Te daré la H de hijo. Te daré la H de herencia. Y ahora tú serás padre del hijo que deseas, pero serás mi hijo y yo como padre que te deseo. Y tendrás herencia en la carne, pero también te capacitaré con vida transformada para que tengas herencia incorruptible, gracias a la obra de mi hijo. Dios con poco hace y dice mucho. Y usted sabe la historia de este hombre. Nunca jamás fue el mismo. Vivió una vida extraordinaria en un propósito que llega a ser incomprensible, de proporciones incalculables para él mismo. Así es el Dios de la Biblia. Nos transforma, nos mete en su propósito, y los propósitos de Dios son extraordinarios. Pero hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que deseas? Te falta la H. ¿Ah? Este hombre necesitaba y Dios le dio. Porque cuando hay una transformación de vida, no solo hay promesas implícitas, sino que hay evidencias explícitas. Ya no piensas igual, ya no actúas igual, ya no sientes igual, ya no vives igual. ¿En algún momento te he dicho que esto será fácil? No, porque Dios nunca le prometió a Abraham que esto sería fácil. Por el contrario, le dijo en breve que iba a tener que vivir momentos extremos. Pero en el propósito de Dios, todo ayuda bien a los que a Dios aman. Romanos 8:28. Y hasta lo más negativo que nos toque vivir es parte del propósito de Dios a favor de aquel que ha sido alcanzado y transformado. Pero hoy te dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Dios con poco dice y hace mucho. Conclusión, consejo y consigna para el día de hoy. Conclusión. Esta letrita muda, pequeña, es la evidencia concreta que un hombre fue alcanzado a la gracia y transformado en el propósito divino. Consejo. Tengamos fe. Obedezcamos. Y que el amor sea el combustible para que la fe y la obediencia activen nuestra vida en el caminar del Evangelio. Sabiéndonos transformados, como un día ocurrió con el padre Abraham. Y Dios te dará lo que tú realmente sí necesitas. Y Dios te llevará en su propósito a la meta señalada. Vamos a vivir momentos difíciles, eso es evidente. Vamos a vivir momentos extremos. Y quizás Dios mismo nos pide y nos exija lo mejor de nosotros en respuesta de amor para Él. Y a través del ejemplo de Abraham, tendremos que caminar por fe
y no por vista. Como dice en 2 Corintios 5:7, porque eso es lo que caracteriza a los hijos del Padre de la fe. Consigna y lema para el día de hoy: Dios ha cambiado mi vida y ha transformado mi esencia. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. That's all I need to know. I can feel his hand.